Muy buenos días, les habla María Belén Albuja en este segmento que lo hemos llamado Abogada Inmigrante. Les saludo tempranito a las 7:15 de la mañana y decidí cambiar un poquito el horario porque la gente está bastante agitada este día viernes y realmente no quería perderme la oportunidad de hablar con ustedes. Así que cuando vean este programa seguramente será grabado y las personas que nos acompañen en este momento les agradezco desde ya, sé que es temprano y nos vamos a tomar un café juntos. Déjenme recordarle lo que vamos a hacer. Este programa o este segmento, llámalo como usted guste, es aprovecharnos de las redes sociales para hablar de asuntos legales, de asuntos migratorios desde dos puntos de vista. Como usted sabe, yo soy abogada y mi interés es explicarle la ley de una manera sencilla, pero también soy inmigrante. Y por esa razón lo que quiero hacer es también explicarle la ley de una manera práctica. Porque la verdad es que especialmente en estos momentos todos estamos muy nerviosos, todos los días salen noticias de migración y quiero colaborar un poquito en que alguna persona o una familia se calme, no porque las cosas están perfectas, sino que creo que la información ayuda a que resolvamos dudas que las tenemos en la cabeza y estamos preocupados todo el tiempo. Espero que sea esto un incentivo para que la gente se acerque a las consultas de las clínicas gratuitas de los distintos recursos y eventualmente a una cita legal con un abogado. Muchas gracias, Yubiri. Muy buenos días a todos y comenzamos. Primero voy a hablar sobre algunos temas específicos. El día de hoy voy a hablar sobre el TPS, porque en septiembre 9, especialmente las personas de El Salvador, tienen sus permisos de trabajo que vencen en septiembre 9. También vamos a hablar sobre una pregunta que quedó pendiente el otro viernes y se refiere a qué derecho tienen los hijos nacidos en Estados Unidos y si es que puede afectar el hecho de que sus padres no tengan documentos en este momento. El tercer punto que voy a tocar es el punto relacionado a la carga pública. Voy a tratar de hacer lo más práctica posible para ojalá darles tips prácticos, como les había ofrecido la semana anterior. Así que comenzamos a tomar cafecito, muchos saludos y un saludo especial a Pame Espinosa que nos está viendo desde el Ecuador. No quiero perderme con las preguntas, así que ahora voy a tratar de estar un poquito más pendiente y voy a revisar la pantalla con más precisión. Comencemos con nuestros amigos de El Salvador, que en este sábado incluso va a haber una muy bonita celebración en el Lowry Park en Denver sobre todas las independencias de la gente, no solamente de El Salvador, sino se está festejando Honduras y Nicaragua, y va a ser un bonito festejo de amistad. Sabemos que este grupo de la comunidad está bastante afectado debido al desvanecimiento del TPS, específicamente el grupo de El Salvador. Mis amigos salvadoreños van a ver que sus permisos de trabajo expiran, o por lo menos la fecha en sus permisos de trabajo final es septiembre 9, es decir, el lunes. Y ya recibimos algunas preguntas y dudas. Las personas están angustiadas y algunos creen que tienen que renovar y han estado preocupados porque el gobierno no ha dado ninguna pauta, ningún reglamento ni nada para renovación de esos permisos. Entonces, por favor, si usted conoce a alguien de El Salvador, ayúdeme a pasar la voz. Estas personas que en realidad su permiso teóricamente en la tarjetita vence el día lunes, no tienen que hacer ningún tipo de trámite, no tienen que renovar el permiso. Y esto no se tiene que hacer por lo siguiente. Primero, el gobierno del presidente Trump desvaneció el TPS. Dijo que ya no iba a seguir renovándolo. Específicamente estoy hablando de El Salvador el día de hoy. Después existe una contienda a nivel federal en donde un juez en California específicamente lo que dijo es que no, que lo siente, que él va a seguir revisando la causa y mientras esto se aclara, el TPS se va a extender. Después de eso, un paso más allá, la agencia de inmigración, la agencia que se encarga de los permisos de trabajo, USCIS,
puso todos los reglamentos o la publicación del registro oficial en donde aparece específicamente que estos permisos de trabajo van a ser extendidos automáticamente hasta enero 2 del 2020. Entonces, conclusión, si usted tiene un amigo de El Salvador o familiares de El Salvador, ayúdeme a pasar la voz. No es perfecta la situación, pero los permisos de trabajo que vencen en septiembre 9, es decir, el día lunes, han sido extendidos automáticamente hasta enero 2 del 2020. Eso fue primero. Segundo, no tienen que hacer ningún pago al gobierno. No tienen que mandar ningún documento al gobierno. Estas extensiones son automáticas. Cuidado con estafadores. Tercero, ¿qué va a pasar en enero? No lo sabemos. Vamos a estar obviamente publicando información sobre cualquier novedad. ¿Qué es lo que tiene que hacer un salvadoreño o un amigo de Honduras o de Nicaragua? O tenemos otros países involucrados que no son latinos, pero por ejemplo Sudán. Estas personas tienen que tener una consulta, tienen que ver si es que hay una opción migratoria que les pueda ayudar a conseguir otro estatus legal. Si usted de nuevo tiene algún amigo salvadoreño, recuérdenles que pueden asistir al consulado de El Salvador en Aurora, y si es que usted me está escuchando de otra parte de los Estados Unidos, sepa que todos los consulados de El Salvador contrataron o tienen un contrato específico con abogados de inmigración. En Colorado es mi oficina en la que trabaja con el consulado de El Salvador, pero es importante saber de este servicio porque nos hemos unido y de esa manera nuestra oficina puede brindar el servicio de consulta al salvadoreño, comprobando que es salvadoreño, y el consulado es el que paga directamente a los abogados. De esa manera, si es salvadoreño, realmente es una ventaja porque le pagan una consulta, usted puede tener un acceso a una consulta legal de 1 hora con tranquilidad, y de esa manera usted invertir tal vez en otra consulta para tener 2 buenas consultas con abogados y decidir qué es lo mejor en su caso. Si está aquí en Colorado, llame también al consulado de Guatemala. El consulado de Guatemala también ofrece ese servicio. Al Búfalo trabajaba con ellos antes, ahora me parece que está trabajando mi compañero Hans Meyer. Llame, pregunte, porque hay algunos gobiernos que sí están haciendo ese esfuerzo para ayudar a la comunidad. Ok, entonces eso con respecto a mis amigos salvadoreños. El segundo punto, voy a hablar sobre los hijos de inmigrantes que han nacido en Estados Unidos. Se me fue la voz, mil disculpas, necesito más café. Pero antes de irme al segundo punto, voy a saludar un poquito a las personas que nos están viendo. A ver, Donna, ¿cómo estás? Un abrazo a los años. Rosa Robles, buenos días. Sobre el proceso de visa U, le anoto ahorita, Rosa, para no olvidarme. Visa U, ya le voy a contar, ¿ok? Gracias por su paciencia. Vicente Guerrero, muchas gracias por acompañarnos. Ok, seguimos. Ayúdeme por favor a compartir. Vamos al segundo tema del día. El segundo tema del día quedó pendiente el otro viernes cuando hablamos sobre una comunidad que ha crecido bastante este último año en Colorado y tal vez en otros estados en los Estados Unidos. Estamos hablando de la comunidad chilena, que hemos visto con más frecuencia, hemos escuchado el acento de nuestros amigos de Chile. Gracias por las manitos, de esa manera sé que me está escuchando bien. Yolanda nos preguntó si es que los hijos de estas personas que habían nacido en los Estados Unidos tendrían la posibilidad de pedir a sus papás en el futuro. Y quiero aclarar nuevamente que sí, todas las personas, todos los niños que nacen aquí en Estados Unidos tienen el derecho legal específico de solicitar a sus padres más tarde. Pero acuérdese que esa solicitud solamente se puede hacer cuando esos hijos tienen 21 años. No antes, ni un día antes, 21 años. Y obviamente el proceso va a tener 2 facetas desde el punto de vista práctico. Una es que como ciudadanos esos niños van a poder solicitar a sus padres, pero para que ese trámite se concrete se va a necesitar hacer un análisis específico de la historia migratoria de los padres. Y ahí veremos si es que es posible el caso o si tiene dificultades. Así que siempre a revisar las 2 cosas.
hoy voy a cumplir, voy a contestar todas las preguntas ya que nos levantamos tempranito y específicamente porque estoy viendo la hora para saber cuánto tiempo tenemos. Y déjenme ver, Rosa nos dice, hay compañías de exclusión que conozco, ¿cuáles procesos de permiso para individuos de México que se requiere como empleador para poder obtener permisos? Ok, permisos de México, ya le contestó Rosa. Desde el punto de vista del empleador. Ok, entonces, vamos haciendo resumen. Quedó claro que su hijo ciudadano le va a poder enviar un beneficio migratorio o iniciar potencialmente su caso para su residencia cuando el niño cumpla 21 años. Para ver si ese caso se concreta, vamos a ver una serie de cosas y especialmente va a ser muy importante ver la historia migratoria del padre y de la madre. Sigamos adelante. El otro punto que quiero aclarar el día de hoy es darles algunos tips prácticos de la famosa carga pública que vamos a seguir discutiéndolo porque no va a ser un tema que se va a agotar en un día. Ok, ahora está mejor la voz. En el asunto de la carga pública, el miércoles estuve con nuestro amigo Rodolfo Cárdenas y me preguntaban qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es calmarnos. Este monstruo de la carga pública, si bien no es color de rosa, realmente siempre ha estado en la ley. ¿No es cierto? La ley que vige en este momento es la que fue emitida en el 97 y es una ley que realmente sí pues tiene el concepto de carga pública, no es algo nuevo. Sin embargo, lo que pasó es que hay una nueva interpretación, una nueva forma en que los oficiales de inmigración van a revisar los casos. Y recuerde, la carga pública no es lo único que va a haber migración en los casos. Es decir, sí, preocupémonos en la carga pública, pero ocupémonos en vez de estar pensando en que no vamos a poder ser residentes. Para que una persona pueda ser residente, de nuevo, no solamente necesita una persona que auspicie la residencia, sea un empleador, sea el padre, la madre, sea el hijo, sino que tiene que tener una serie de requisitos. Entre esos, la carga pública, ¿ok? Y hoy le voy a dar tips prácticos para que me pase la voz. Tip práctico número 1. Para saber si usted califica o si va a tener potenciales problemas para su residencia en la carga pública, tiene que correrse primero una fecha básica. Esto va a afectar a las personas y únicamente a las personas que van a solicitar residencia después del 15 de octubre. Después del 15 de octubre de este año, si usted va a comenzar una residencia de cualquier tipo, va a afectarle esta nueva interpretación. Pero estoy hablando de los procesos que terminan con una entrevista en los Estados Unidos. ¿Ok? ¿Está claro? 15 de octubre, que alguien me ayude con las manitos para ver si está claro lo que le estoy contando. Eso es lo primero. Entonces, no se me preocupe si todavía, si usted está en proceso. No se preocupe, no le van a tocar. Ahora, sí tengo que decirle que si usted está en proceso de hacer su residencia y eso implica una entrevista fuera de los Estados Unidos, ese concepto de la carga pública que está un poco difuso, sí está siendo ejecutado, siendo utilizado por los oficiales que se encargan de esos procesos fuera de los Estados Unidos. Así que antes de salir tiene que revisarse eso muy, muy bien, además de todos los otros requisitos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer usted que está preocupado? Se va a ocupar y obviamente va a asistir a una clínica gratuita, tal vez foros comunitarios y tal vez en un momento indicado se va a decidir hacer una consulta legal privada. Lo más importante en cualquiera de estos escenarios es estar preparado con la información, de tal manera que cuando usted acceda a hablar con el abogado, sea que sea una consulta pagada o que estemos en algún foro comunitario donde la consulta es gratuita, no pierda el tiempo usted y el abogado pueda utilizar la información precisa para darle la respuesta que usted merece. ¿Ok? Entonces, este es un tip práctico. Necesita llevar a la entrevista o a la consulta
por lo menos los datos, si no anotados, mejor en documentos, de los ingresos que usted como inmigrante ha tenido los últimos 3 años. ¿Ok? Las planillas de impuestos de los últimos 3 años. Necesita llevar las planillas de impuestos de la persona que le está solicitando, su hijo, su esposa, su esposo, de los últimos 3 años. ¿Ok? ¿Qué más va a hacer? Como esto de los beneficios públicos es un concepto tan complejo, no porque creo que sea difícil, sino que es realmente muy especializado, ¿no es cierto? Hay personas maravillosas que trabajan en los hospitales, en los servicios comunitarios y son expertas en esto, y incluso los abogados nos ha tocado aprender ahora. Entonces, como no sabemos de eso, usted me va a anotar en un papel todo lo que usted cree que es un beneficio público que ha solicitado al gobierno. No importa si tiene dudas, póngalo en la lista y va a poner esos beneficios que lo ha solicitado, sea para usted como inmigrante, sea usted como peticionario del inmigrante o que pertenezca a sus hijos. ¿Ok? Con estos documentos básicos que son mínimos, se va a poder empezar una conversación. El correcto análisis de legal sobre si es que una persona va a ser potencialmente designada a carga pública, va a ser utilizar toda esta información y la conversación sincera que usted va a tener con el abogado para designar qué factores son positivos y negativos. El oficial de inmigración, el oficial que decide su caso, va a ser como una balanza, y en la vida no podemos evitar factores negativos. Sin embargo, en migración, la idea, cuando se trata de carga pública y en otros conceptos legales relacionados con migración, es poner una balanza de tal manera que lo positivo sea más que lo negativo. Punto práctico también. Esto se lo va a tener una conversación con un abogado de migración. El abogado le va a explicar el proceso y es muy, muy importante no perder la perspectiva. Los procesos de residencia hoy por hoy se están demorando 8 meses, 9 meses, 1 año. Eso significa, si es que usted tiene la entrevista dentro de los Estados Unidos. Si es que tiene la entrevista fuera de los Estados Unidos, puede ser 2 años, 2 años y medio, todo depende del caso. Pero en todo caso, si usted no pierda las perspectivas, si es que usted va a iniciar un trámite de residencia y va a hablar con el abogado de migración, ¿no es cierto? Cuando hablan con nosotros los abogados, sepa usted tiene que saber que hay un tiempo relacionado al proceso. Los tiempos le van a permitir al inmigrante tal vez corregir ciertas cosas. Y yo siempre digo que el tiempo es el mejor amigo del inmigrante, porque puede cambiar la ley en positivo, porque los niños crecen y cumplen 21 años, porque a lo mejor mañana se enamora de la persona correcta. Entonces, el tiempo es el mejor amigo del inmigrante y el tiempo es el mejor amigo en la carga pública, porque los procesos duran 1 año o más. Entonces, cuando usted decide iniciar el proceso, va a iniciar con la información específica, que tal vez no va a ser perfecta, pero tiene que estar más en positivo que en negativo. Y después, el día de la entrevista, yo estoy hablando de los procesos que están dentro de los Estados Unidos, usted va a tener la oportunidad de tener todo ese año para mejorar mucho más su archivo y otra vez actualizar la información, y de tal manera que el oficial que revise pueda darse cuenta que su balanza sigue subiendo en positivo. Entonces es realmente una estrategia en donde durante ese tiempo usted va a poner más cosas en positivas. Déjame hacerle un ejemplo. En este momento, un cliente mío apenas se casó el viernes. La esposa está aplicando, tiene Medicaid, Medicare, y tuvieron un niño. Todavía no se habían casado. El momento que ellos se casan, el jovencito consigue un trabajo que le da un seguro médico. Ellos van a comenzar el proceso ahora, y cuando le llegue ya la entrevista para la residencia, se va a presentar los impuestos del joven del 2019, en donde va a tener más ingresos porque ya consiguió otro segundo trabajo, y se va a presentar la evidencia que en este otro trabajo él ya tiene y cuenta con un seguro médico. Tercero, la señora ya no va a necesitar renovar Medicaid y Medicare porque pues va a estar casada, tiene los ingresos de su esposo y el apoyo de su seguro médico.
Entonces, obviamente, esto es un caso muy positivo que ha cambiado debido a que mi cliente consiguió un trabajo mejor. En este caso, vamos a comenzar ahora el proceso porque ha tenido buenos ingresos mi cliente los últimos 3 años. No es perfecto, no gana millones, pero sabemos que este año va a ir mejorando. Entonces, no pierda la fe y vea las cosas con perspectiva. Lo mismo se va a hacer cuando tenemos casos que terminan con entrevistas en Ciudad Juárez y en San Salvador. No pierda la perspectiva. Comenzamos con la petición, que dura como 6 a 8 meses. Vamos, si es que aplica al perdón profesional, que dura más o menos lo mismo. Y después salimos al país. Mucho ojo, la vida no es color de rosa, pero ahora vamos a salir fuera del país con más precaución. Siempre lo habíamos hecho, pero ahora todavía con más precaución. Y va a tener todo ese proceso, que es 1 año y medio o 2, para mejorar. El gobierno va a revisar los últimos 3 años. Grábese eso en la cabeza, 3 años. Y no van a ser los 3 años del día de hoy para atrás. Ni van a ser los 3 años a partir del 15 de octubre para atrás. Van a ser los 3 años desde que usted va a esa entrevista para atrás. Es decir, que sí vamos a tener cierta flexibilidad para mejorar nuestros casos. No se dé por vencido. Sigamos con los tips prácticos porque quiero contestar la pregunta pendiente de la visa U y lo del empleador. Gracias por su paciencia. Otro tip práctico. Cuando usted va a estar haciendo estos trámites dentro de los Estados Unidos con una entrevista dentro de los Estados Unidos, va a haber una posibilidad de una fianza. Entonces, perdón, las personas, no sé por qué me puse ronca el día de hoy, las personas que no cumplan y sean declaradas como carga pública o como potencial carga pública, van a poder hacer un trámite en donde se va a presentar una como garantía para que se demuestre que durante los próximos 5 años esta persona no va a hacer carga pública para el Estado, el gobierno de los Estados Unidos. Obviamente el oficial es el que tiene la discreción y es el que va a decidir si es que esto es posible. Más razones todavía para preparar mejor los casos, para trabajar muy bien con su abogado, para tener la comunicación que se debe y para olvidarse de los notarios. Finalmente, otro consejo práctico. Pepita le dijo que no ponga los ingresos de su esposo porque usted no tiene documentos. Pepita también, hay un montón de pepitas bien comedidas que les dicen a mis clientes que si los esposos o las esposas no tienen documentos y le están pagando en efectivo, que no declaren impuestos. O también les dicen no ponga los ingresos que tiene reales, sino cuando aplica el beneficio del gobierno, ponga ingresos que no son más bajos. Primero, eso no es algo nuevo. Si es que una persona hace eso, está metiéndose en un gran lío porque obviamente legalmente eso es fraude y los fraudes con el gobierno obviamente van a tener consecuencias bastante graves. Y no queremos cometer fraude. Los inmigrantes venimos a trabajar, no para estar haciendo fraude. Si es que usted le ha hecho caso, a seguir los consejos de este Pepito o esta Pepita que cree que las cosas son fáciles y que aquí vamos a mentir y que nos hacen quedar mal a los inmigrantes, olvídese de esa amistad. Y ya lo hecho está, pero a partir del día de hoy, con el propósito de que lo que queremos es la residencia para nuestras familias, para vivir tranquilos, para incluso ganar más dinero, para tener mayor estabilidad económica, no, por favor, cuando aplique para un beneficio del gobierno, aplíquelo con toda la verdad, diciendo la verdad de si es casada o no, si es que su esposo tiene ingresos o no, sea que sea los ingresos debajo de la mesa o no. La verdad le va a ayudar al inmigrante a poder corregir ciertos asuntos de inmigración, mientras el fraude le va a causar muchos problemas y potencialmente ir incluso a corte de inmigración. Y si es que el fraude es cometido por un residente legal, un fraude le va a evitar la posibilidad del residente legal de ser ciudadano porque no cumple con el buen carácter moral requerido por la ley.
Entonces, este fin de semana que estemos en familia y que la Pepita salga y le di cuenta que usted se va a ahorrar mucho dinero aplicando para eso y lo otro y que solo que tiene que decir la mitad, la verdad media, olvídese de esa amistad. Porque la única manera de arreglar esos casos y este concepto de carga pública va a ser con transparencia, como normalmente se hacen en estos casos. Ok, les agradezco mucho. Vamos a seguir con lo de Visa U. Todavía nos queda 20 minutos. Gracias por escucharme tempranito. Les explicaba que hoy cambié el horario para poder estar con ustedes porque tenemos un viernes bastante interesante y lo que menos quería era quedarle mal. Le agradezco muchísimo por estar conmigo, tomarse cafecito, por su paciencia porque estoy con una voz un poquito rara y seguimos adelante. Hablemos sobre Visa U. Los trámites de Visa U están sumamente lentos. Por favor, si usted si tiene un trámite pendiente de Visa U, primero déjeme explicarle qué es Visa U. Visa U es un beneficio migratorio que le permite a las personas tener un estatus legal en base de una situación bastante triste. Tiene que existir una víctima de un crimen, que puede ser incluso un niño nacido en los Estados Unidos, o de su esposo o su esposa. Este crimen existe y esta víctima o los familiares de esa víctima van a ayudar a las autoridades, llamando a la policía, hablando con el detective o yendo con la fiscalía. Hay distintas maneras de ayudar al gobierno para buscar lo que está pasando con estos crímenes. Y algunos crímenes llegan a fiscalía, otros no. Entonces hay distintas facetas. Tiene que haber un crimen, tiene que haber ayuda para investigación, no tiene que ver cómo termina el caso, tiene que usted ayudar, ¿ok? Y tercero, tiene que haber consecuencias de ese crimen. Y las consecuencias, desde el punto de vista práctico, son sencillas. Puede haber consecuencias físicas, ¿no es cierto? Si es que lamentablemente soy herido o me golpean. O puede haber consecuencias mentales. Una persona puede sufrir mucho de ansiedad o mucho de depresión después de un evento de esto. Cuando hacemos estos casos que son posibles, usted tiene que enfrentar un trámite que no le va a dar un permiso de trabajo, que lo único que le va a dar al principio es recibos, y que le va a causar mucha ansiedad porque usted va a estar trabajando desde el punto de vista práctico. Usted va a estar trabajando con su abogado 3 o 4 meses y estamos en contacto y estamos hablando y estamos conversando y resulta que después viene, firma los documentos, hace el pago, mandamos toda migración, llega el recibo, se va a tomar las huellas y después hay un silencio absoluto. El problema es que solamente existen 10,000 visas disponibles al año. Y cada uno de estos casos tienen que ser revisados detalladamente por oficiales de migración, que de paso son muy buenos los que hacen las Visa U. Y lo que ocurre es que ha habido tan buena educación al respecto de la Visa U y lamentablemente también hay tantos crímenes en Estados Unidos, que lo que ocurre es que tenemos muchos casos que están pendientes. Entonces, para que tenga una idea, este año recibimos una aprobación, un caso de Visa U que fue enviado en el 2015. Me oyó bien, en el 2015. Mi clienta ha trabajado conmigo desde el 2015. Finalmente le llegó la Visa U este año. Estamos hablando de 4, casi 5 años que esperó. Entonces, por favor, no pierda la fe. Contacte a su abogado. Es muy frustrante que usted llame a su abogado y nosotros como abogados le digamos lo siento, seguimos esperando, pero prefiero que tener esa conversación que a mí tampoco me gusta, porque no me gusta decir, ok, llevamos 2, 3, 4, 5 años y seguimos esperando, porque no queremos eso, que los abogados queremos que nuestros casos se analicen de manera eficiente porque sabemos que eso le va a dar tranquilidad a nuestros clientes. Pero la vida no es así, entonces tenemos que ser pacientes. Entonces, desde el punto de vista práctico, no pierda la comunicación con su abogado, primero. Segundo, pida la copia de su proceso si es que no se lo ha dado. La mayoría de abogados damos la copia de lo que hacemos para el gobierno, por lo menos en todas las oficinas que yo he trabajado, y mis amigas abogadas de inmigración también en mi oficina, siempre damos la copia de lo que hacemos. Y mantenga una revisión de los casos pendientes
por lo menos una vez al año. ¿Cómo reviso eso? Migración no le va a mandar ninguna carta. Contáctese con su abogado. No tiene abogado, está trabajando con organismos sin fines de lucro y por ende los organismos sin fines de lucro no tienen tantas posibilidades para atenderlo con la rapidez o las veces que usted necesita. Pague una consulta. Para que la consulta valga la pena, lleve todo el paquete de visa U para que sea analizado, revisado y usted tenga tranquilidad. Vale la pena. ¿Ok? Rosa, le agradezco muchísimo por su tiempo. Ha estado esperando. Nada más quiero saludar. José, ¿cómo está? Buenos días. Sí, ¿cómo le va? No nos hemos visto en persona, nos vemos por este medio. Rosa Robles, visa T para víctimas de tráficos humanos. Sí, no creo si es que vamos a hablar de la visa T ahora por razones del tiempo, pero lo voy a anotar para el próximo viernes. ¿Qué le parece, Rosa? Me gustan mucho las preguntas que está haciendo. Cristina Sendero, muchos saludos. Sandra, como siempre, ¿cómo estás? Saludos a todos en el Consulado del Perú. Manuel, un abrazo, nos vemos mañana. George, espero que todo está bien en Glen Golden Spring. Muchos saludos. Tenemos que hablar algún rato del tema de la gente de Cuba, porque lamentablemente salió una noticia ayer que varios han sido deportados. Así que eso lo voy a anotar, George, para hablarlo la próxima semana. Déjame anotarlo aquí, con eso no quedó mal. Carmen, buenos días, Carmen. Déjeme ver su pregunta. Si mi papá metió trámites de inmigración, pero él acaba de fallecer, ¿qué va a pasar con mi estatus? Ok, la pregunta de Carmen sí la voy a responder el día de hoy y no es porque quiero ser injusta, pero realmente el papá acaba de fallecer, es algo que creo que solamente es humano responderlo, no quiero que esté angustiada hasta el otro viernes, ok. Lisandra, le mando un abrazote y sí, milagrosamente estoy aquí desde las 7 de la mañana. Katia, buenos días. Katia, su pregunta... Téngame paciencia, no sé si le voy a responder ahora por asuntos de tiempo porque terminamos a las 8, pero si no yo le contesto la próxima semana, ¿ok? Alexandra, Alex, ¿cómo estás? Me da gusto verte esta mañana. Ok, seguimos con las preguntas. Volvamos al asunto nos quedamos en la pregunta del empleador. Entonces Rosa, me parece, nos preguntaba sobre qué es lo que tiene que hacer un empleador para atraer a personas que se dedican a la construcción. Desde el punto práctico, Rosa, tengo que decirle que el empleador necesita tener una consulta específica con un abogado de inmigración para hablar sobre el negocio. Hay ciertas visas que permiten, dependiendo de el tipo de negocio que usted tenga, traer a personas de manera temporal. Hay ciertas visas y se habla generalmente, en Colorado vemos muchos de esos casos de ovejeros, de personas que se dedican a la jardinería y también tenemos muchos casos relacionados a personas que trabajan en los hoteles en el tiempo del esquí. No sé si su negocio puede ser de eso, si dice simplemente de construcción. La ventaja de esas visas es que tienen que ver con tiempos específicos y deberían ser en los tiempos de migración un poquito más rápidas que otros, pero eso en la práctica es un poco duro. La desventaja real en estos momentos es que la necesidad de que la gente tenga empleados aquí en los Estados Unidos existe y el sistema migratorio no es nada amigable. Tenemos distintos números de visas de no inmigrantes o de trabajo que generalmente se va más para gente que tiene distintos títulos académicos, pero incluso en esos títulos académicos realmente es una lucha, incluso hay loterías. Entonces, lo que yo le sugeriría es tener una consulta llevando la información de su negocio. La consulta no significa que se va a resolver el problema, pero se puede comenzar una conversación inicial para hacer lluvia de ideas y para ver qué posibilidades hay. Y si no tiene posibilidades, cuando se trata de empleadores, hablamos de los deberes que tiene como empleadores, porque el empleador no puede convertirse en experto en revisar documentos legales, pero si el empleador sabe que está contratando a personas que no están autorizadas a trabajar legalmente en los Estados Unidos, lamentablemente puede correr serios peligros.
y obviamente tiene que cuidar su negocio. Así que llámenos. En este momento mi oficina no está haciendo este tipo de trámites, pero encantada de la vida si usted llama a mi oficina y pide el nombre de nuestros abogados amigos, le pasamos el nombre de varios, porque hay muchos abogados buenos en Colorado en los que confío que estoy segura le van a ayudar. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, Rosa. Lo de la visa te la dejo para otro día. El asunto de George de Cuba lo dejamos para la próxima semana. Y hablemos específicamente de el caso de Katia. Me dice, buenos días, mi esposo y yo, a ver, espérame un ratito, ¿dónde está el caso? No era de Katia, sino de una señora que falleció su papá. Señora Carmen, lo siento mucho que su papá haya fallecido. Nos dice de manera general que su papá envió un trámite de inmigración, pero él acabó de fallecer. Obviamente va a necesitar una consulta, pero dejen decirle de manera general, hay dos mundos en estos casos. Si un papá o un esposo o un hijo manda una petición, y estamos hablando de las peticiones I-130 peticiones familiares, si es que esto ocurre, la petición familiar va a demorarse dependiendo de qué edad tienen los hijos. En el caso de la señora Carmen, si ya están casados, van a demorar muchos años. Y si encima más mi amiga es de México, ya sabe que usted que las esperas son horrorosas. Si es que el beneficiario de esa petición, señora Carmen, si usted es la beneficiaria de esa petición y usted está dentro de los Estados Unidos, y lamentablemente su papá falleció, existe la posibilidad humanitaria de que se pueda realizar su caso cuando el momento sea propicio. Acuérdese que nosotros cada mes revisamos la Visa Bulletin, que es lo que nos dice cuándo llega la fecha de prioridad y cuándo es el momento para seguir adelante con la residencia. Entonces, si es que usted o uno de sus hermanos tiene una petición, y me imagino que su papá es ciudadano de los Estados Unidos y su papá les mandó una petición y resulta que usted está dentro, o usted o sus hermanos están dentro de los Estados Unidos, va a haber un auxilio humanitario para rescatar esos casos. Obviamente se va a tener que revisar si es que la persona que recibe el beneficio tiene la historia migratoria, si es que cumple con carga pública y todos los demás requisitos. Pero si ustedes están dentro de los Estados Unidos, todavía hay cómo hacer las cosas. No es sencillo, pero es rescatable. Por lo contrario, si es que el papá que falleció fue ciudadano o residente y mandó la petición a ese familiar, y resulta que el beneficiario está fuera de los Estados Unidos, ¿ok? Fuera de los Estados Unidos, lamentablemente, debido a que el beneficiario está fuera de los Estados Unidos, el momento en que la persona que manda la petición fallece, lamentablemente la petición se desvanece. ¿Ok? Entonces, si es que hay una petición I-130 a favor de un familiar y esa persona que está iniciando el proceso fallece, vamos a poder rescatar los casos solamente de los beneficiarios que estén dentro de los Estados Unidos, no los que están fuera. Se va a necesitar una consulta para ver qué posibilidades hay, especialmente si la persona está dentro de los Estados Unidos, para ver qué es lo que se tiene que hacer. ¿Ok? Señora Carmen, espero que esta información le haya ayudado. Nos faltan 5 minutitos para despedirnos. Déjeme hacerle un resumen de lo que estamos hablando el día de hoy. Estamos hablando de derecho migratorio, estamos hablando de cosas legales que tratamos de digerirlas un poquito de manera más simple. Estamos hablando de tips prácticos y le estoy pidiendo que me ayude a compartir este video para que este fin de semana las personas o sus amistades o alguien pues conozca un poquito de migración y se calme un poquito y tome los pasos necesarios para seguir adelante. El TPS, el lunes no se me vaya a asustar si usted es de El Salvador, porque su permiso de trabajo va a terminar el 9 de septiembre, pero está automáticamente extendido hasta enero. No me pague a nadie ni un centavo. Hablamos de los hijos ciudadanos. El mundo está loco en Estados Unidos, el mundo migratorio, todos los días nos dan nuevas noticias, pero no está tan loco. Los ciudadanos americanos que nacen aquí o los naturalizados van a poder pedir a sus papás, ¿ok? A la señora Yolanda el otro viernes estaba preocupada por eso.
La carga pública. Vamos a pensar en esto como lo que es un concepto que ha existido desde siempre, un concepto que ahora obedece a nueva interpretación, un concepto que no va a terminar el rumbo de nuestras vidas, sino que va a ser necesario una conversación más detallada con su abogado, tenga las copias de sus impuestos de los últimos 3 años, los últimos impuestos de su auspiciante de los últimos 3 años y haga una lista de los posibles beneficios que ha pedido al gobierno federal, estatal o local de los últimos 3 años. No me cuente la historia de los 10, los últimos 3 años. Y recuerde que los procesos de residencia son largos, 1 año, 2 años, y va a tener usted la posibilidad de actualizar sus documentos, así que hay que hacer una estrategia para que su caso sea aprobado. Hablamos de la visa U, que se está demorando un montón y que usted va a tener paciencia y no va a perder la comunicación con su abogado, aunque como abogado le digamos lo siento, seguimos esperando. Hablamos de los empleadores, este mundo del auspicio del empleador. Encantada de la vida, le doy varios nombres de abogados de inmigración. Somos muchos abogados de inmigración en Colorado. Confío en mis colegas. Créame, somos como los doctores. Solo tiene usted que encontrar con el abogado que haga clic. ¿Ok? La visa T, vamos a ver en las próximas semanas, es visas de personas que han sido víctimas de tráfico humano que ocurre en los Estados Unidos, lamentablemente. Vamos a hablar sobre todo este problema que está habiendo y que se está viendo estadísticas que no son alarmantes de cubanos que están siendo deportados. Y creo que me quedó pendiente la pregunta de la señora Katia. Le voy a pedir 1000 disculpas, pero le prometo que el próximo viernes vamos a hablar. Me parece que su pregunta tenía que ver con los waivers. Con esto termino el día de hoy. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes este viernes. Ayúdenme a compartir, pónganme las manitos, los corazoncitos para darme una señal a mí de que esto les sirvió, que está bien. Si tiene alguna idea, cuéntemela. Y no confieso que no soy muy buena para contestar los inbox porque tengo que dedicarme a mis clientes, pero si me manda la idea me la van a pasar para revisar y voy a estar seguramente conversando del asunto en uno de estos viernes. Con eso, muy buenos días, hay que tomar cafecito, hay que comenzar a trabajar aquí en la oficina, que tengan un excelente fin de semana y recuerde que tenemos que lograr que el viaje a los Estados Unidos valga la pena. Hasta luego. Buen viernes.